Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en el webinar de ayer estuvimos hablando de aprender a detectar rutinas defensivas organizacionales y distinguir los dilemas que enfrentan las personas que están dispuestas a cambiar y encarar respuestas efectivas frente a estos dilemas. Les grabo digamos, el contenido porque la verdad es que me olvidé de grabar el Zoom. Así que bueno, vamos entonces a iniciar y el tema, como dijimos, es rutinas defensivas organizacionales. Pero vamos a ver que en realidad es un tema que está muy relacionado con un tema de psicología, que es la teoría de Gregory Bateson, que en realidad es un tema de psicología que lo podemos aplicar a mediación familiar, por ejemplo, o a resolución de conflictos, porque básicamente es un tema de comunicación, una teoría de la comunicación. Bueno, pero empecemos como empezamos ayer nuestra charla con los alumnos. Y yo comencé la charla preguntándoles si alguna de las situaciones a las que iba a hacer referencia les sonaba familiar, o si ellos mismos habían pasado por una situación parecida a alguna de estas que les voy a nombrar. Y, por ejemplo, en el trabajo me refiero, ¿no? En la organización en la que se desempeñen o en la que se hayan desempeñado, ahora o antes, en algún momento. Por ejemplo, problemas con el superior, o hacer que el superior piense que no tenés problemas más bien y que está todo bien aunque los tengas. O sea, tenés problemas, pero le haces creer a tu superior que no pasa nada, que no tenés ningún problema, que está todo bien. Otra cosa que pregunté, por ejemplo, si tenés miedo a equivocarte y como tenés tanto miedo a equivocarte no asumís ningún riesgo, o haces que trabajás en equipo, digamos, tratás de demostrar que trabajás en equipo, pero en realidad, como sabés que evalúan tu rendimiento de manera individual, lo que haces es trabajar para vos. Nunca admitís que no sabés porque en el fondo tenés la certeza de que decir que no sabés no es algo que esté aceptado o bien visto. Y otra puede ser que solo te preocupes por los resultados inmediatos, es decir, que no mires a largo plazo o a mediano plazo. Bien, estas son algunas de las situaciones que podemos, entre las tantas que podemos tomar como indicadores de rutinas defensivas dentro de una organización. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque las empresas actúan en base al ocultamiento, haciendo como que lo que pasa no pasa. Y en esas situaciones las personas, para sobrevivir, tienen que evadir contradicciones que se les presentan de manera cotidiana, permanente. Más todavía, podríamos decir que tienen que fingir que esas contradicciones no existen, porque ni siquiera pueden hablar de esas contradicciones y creen que no pueden hacer nada para modificarlas. Por supuesto que todo esto tiene costos, tiene repercusiones en la salud, como el estrés, la depresión, pérdida de ganas de ir a trabajar y todo otro tipo de padecimiento psicológico. Y a esta descripción que les acabo de hacer, Chris Argyris, en su libro Superando las defensas organizacionales, lo llama rutinas defensivas organizacionales. La mayoría de los mandos medios de empresas dice que se comporta de esta manera, o que se comporta de una manera, pero la forma que tienen de actuar en la realidad es muy distinta. Se comportan de acuerdo a lo que Freddy Kaufman en su libro Metamanagement llama modelo de control unilateral. Claro, a simple vista, si uno ve una persona que declara una cosa y hace otra, lo podríamos llamar hipocresía, pero no necesariamente es así. O sea, en la mayoría de los casos lo que pasa es que el mando medio teme perder el control
o en algunos casos perder la autoridad, o también exponerse a sanciones, ¿no es cierto? O otro tipo de situaciones que no desea pasar, no desea asumir. Entonces, por un lado dice una cosa, por el otro lado actúa de otra manera, pero de manera inconsciente, es es un mecanismo de defensa. Actúa en forma contraria a la que dice, ¿por qué? Porque como ya vimos en otras oportunidades, en otros webinars, hablábamos del dilema del cambio. Entonces, ¿qué pasa? El dilema del cambio explica perfectamente esto. O sea, yo desde mi personalidad primaria, declaro algo que está en línea con los intereses declarados, pero hay otra parte de mí oculta a mi conciencia que quiere otra cosa completamente diferente a la que declara la personalidad primaria. Entonces, como que entra en colisión hasta que no lo pongo a la luz, hasta que no traigo a la conciencia esos intereses de mi personalidad secundaria. Bueno, puede ser que hasta para mí actúe de una manera, digamos, un poco contradictoria y uno mismo diga, bueno, pero ¿qué me pasa? Que digo una cosa y al final termino haciendo todo lo contrario de lo que digo, ¿no es cierto? Esos son los famosos dilemas, o sea, son conflictos internos, porque los conflictos siempre los tenemos con otras personas, con el entorno, pero cuando el conflicto lo tenemos con nosotros mismos, lo llamamos dilemas. Entonces Argyris dice textualmente que si las personas no pueden hablar sobre estas inconsistencias entre las teorías manifiestas, es decir, lo que dicen, y las teorías en uso, es decir, lo que hacen, esas inconsistencias se multiplican como un virus, o sea, siguen proliferando. La misma dicotomía que vemos en el accionar de las personas que forman parte de las organizaciones, también la vemos en las organizaciones, digamos, en las empresas mismas. Por ejemplo, cuando una empresa dice que declara, nos encargamos, por ejemplo, de cuidar el medio ambiente, y nos encargamos de cuidar el medio ambiente y, tiran glifosato y generan contaminación y cáncer en las personas, bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de esta dicotomía, ¿no es cierto?, entre la teoría manifiesta y la teoría en uso. Es decir, es claro, una cosa son las teorías manifiestas, lo que se dice, y otra la teoría en uso, es decir, lo que efectivamente se hace o se termina haciendo. Ahora bien, la teoría de Argyris de las rutinas defensivas organizacionales en realidad deriva de otra teoría que es la teoría del comunicacional, que se llama del doble vínculo comunicacional, que es una teoría de Gregory Bateson, la teoría del doble vínculo. Entonces Bateson fue un antropólogo, psicólogo sistémico y también filósofo que desarrolló una teoría en realidad acerca de la esquizofrenia, basada en el análisis comunicacional. Entonces, sería así, la psiquis se escinde, se esquiza, esquizo en griego quiere decir separar. Entonces, cuando se separa la psiquis, cuando recibe mensajes contradictorios de manera permanente del entorno cercano, en este caso lo observado por Bateson, es decir, de la familia. Entonces el doble vínculo ocurre cuando, vamos a ver cuáles son los requisitos para poder decir que estamos frente a un estilo comunicacional de doble vínculo, que es un estilo perverso, ¿no? Porque lleva a la enfermedad mental. Entonces, los indicadores, los requisitos, las características son: primero existe por lo menos dos partes, víctima y victimario. En segundo lugar, la víctima tiene un vínculo intenso, diríamos vital, con su victimario. Por ejemplo, el hijo con la madre. El victimario tiene poder de aplicar castigos a la víctima. En cuarto lugar, el victimario envía mensajes contradictorios que le ponen una trampa a la víctima. O sea,
¿Cómo sería esto? ¿Cómo funciona esa trampa? Funciona así: una orden primaria bajo amenaza de castigo y una orden secundaria contradictoria con la primaria, también bajo amenaza de castigo. Generalmente esta orden contradictoria, secundaria contradictoria con la primaria, está emitida en forma de metamensaje, o sea, no verbal, sino corporal, gestual, un tono de voz. Bien. En quinto lugar, las contradicciones no pueden ser explicitadas, no pueden ser conversadas, no pueden ser habladas, no pueden ser aclaradas. ¿Por qué? Porque bajo amenaza de castigo. En sexto lugar, la orden es indiscutible y debe ser disimulada, también bajo amenaza de castigo. Y por último, la víctima no puede escapar del vínculo que la liga con el victimario. Un hijo, un menor de edad, no puede escapar del vínculo que lo liga con su madre o su padre, ¿no es cierto? Entonces, Bateson, en su libro Pasos hacia una ecología de la mente, da un ejemplo de esta teoría. Y el ejemplo que da es el siguiente. Aclaremos que él analiza esta teoría para explicar la esquizofrenia, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional. Entonces, un joven esquizofrénico recibe la visita de su madre en el hospital. Él estaba contento de verla, entonces se acerca a ella y la abraza, la abraza, pero cuando la abraza, la madre responde poniéndose rígida, como que lo rechaza. Su reacción es se aleja, ¿no? De ponerse rígida. Entonces el hijo, al sentir esta reacción, se aparta, o sea, se aleja, la suelta. Entonces ella le dice algo contradictorio al mensaje que le dio con el cuerpo. Le dice, ¿qué pasa? ¿No me querés más? ¿Que te alejás? Ante esto, el hijo se avergüenza, baja la cabeza, se sonroja, y entonces la madre le dice, no te avergüences, no tengas miedo de mostrar tus sentimientos. Y ahí entonces el hijo tiene un brote psicótico y ataca al enfermero. Bueno, en fin, entonces, analicemos esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Si lo analizamos a la luz de la teoría de Bateson, la madre le está dando un mensaje contradictorio. Si me abrazás cariñosamente, mejor dicho, si no me abrazás cariñosamente, no me querés. Y si no me querés, te voy a castigar no queriéndote. Pero por el otro lado, si me abrazás, me pones incómoda, me pongo rígida, entonces te castigo distanciándome. Es muy importante aclarar que el segundo mensaje, el que genera la paradoja, es un mensaje no verbal, es un mensaje gestual. Esto es lo que Bateson llama el metamensaje, ¿no es cierto? Entonces, según Bateson, el brote psicótico podría haberse evitado si el hijo hubiera sido capaz de poner en palabras ese mensaje contradictorio. Por ejemplo, escúchame, mamá, cuando te abracé, noté que no te gustaba que te abrazara, te pusiste dura, no me abrazaste, sentí como que me estabas diciendo que no te abrazara. Y si esa era la solución, entonces, ¿qué es lo que se lo impide? O sea, ¿por qué no se habla? Bueno, entonces Bateson dice que no se habla porque, primero, por el vínculo de dependencia que tiene el hijo con respecto a la madre, porque tiene miedo por ese vínculo de dependencia. En segundo lugar, porque esta mecánica comunicacional no es de un día, sino que tiene todo es una rutina histórica, ya se están comunicando de esta manera desde hace mucho tiempo. Y la madre, desde su posición de poder, además, hace algo todavía peor, que es que lo fuerza al hijo a aceptar una interpretación inventada por ella para disimular la situación, para disimular la verdad. Inventa esta explicación y se la impone al hijo para que el hijo acepte esta interpretación que francamente es contradictoria con lo que él está observando en la realidad. O sea, lo fuerza
a aceptar que, ay, pero sos vos el que no querés abrazarme, ¿qué pasa? ¿No me querés? ¿Por eso te avergüenza de mostrar tus sentimientos? Bueno, obviamente esto es toda una interpretación de ella para disimular lo que realmente está pasando. Entonces, resumiendo sería así, la víctima incapaz de adaptarse al entorno comunicacional contradictorio, incapaz de conversar sobre esas contradicciones, incapaz de cambiar el equilibrio de poder, incapaz de huir de este vínculo, entonces es el candidato perfecto para la esquizofrenia. Bueno, como les dije hace un rato, las ideas, como ven, todo esto perfectamente lo podemos llevar a mediación familiar. O sea, con esto podemos entender tramas comunicacionales perversas de familias no nutridoras, ¿no? Como diría Virginia Satir. Entonces, familias que enferman a partir de la comunicación nefasta que establecen entre sus integrantes. Pero, como les dije hace un rato, Argyris, las ideas de Argyris se derivan de Bateson, es decir, es como bastante sencillo a esta altura extrapolar, ¿no es cierto?, al plano organizacional esta esquizofrenia explicada por Bateson, la podemos extrapolar al plano organizacional, y justamente por esto es que Kaufman habla de la esquizofrenia organizacional. Acá entonces terminamos de entender por qué ese título, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ¿cómo esquizofrenia organizacional? Es algo que no, como que no se termina de entender. Bueno, esta es la explicación. Estas rutinas lo que hace es que las personas, evitan que las personas sean responsables de sus incongruencias entre sus palabras y sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, básicamente son, como les dije hace un rato, mecanismos de autoprotección. Y el circuito, si bien es muy parecido al circuito que explica Bateson, vamos entonces a seguir los pasos, vamos a explicar este circuito. Entonces, acá que tenemos, en la organización tenemos dos partes, la autoridad y el subordinado. El subordinado depende de la autoridad para su bienestar. La autoridad tiene poder para aplicar castigos. La autoridad envía mensajes contradictorios que ponen al subordinado en un dilema. ¿Por qué? Hay una orden primaria que si no la cumple está la amenaza de castigo, y hay una orden secundaria que que probablemente también esté dada en un lenguaje de metalenguaje, contradictoria con la orden primaria, que si no la cumple también está respaldada por la amenaza de un castigo. La autoridad no permite que de ninguna manera estas contradicciones se aclaren, es decir, ni que sean cuestionadas, ni discutidas, ni nada, o sea, no se pueden aclarar. Hay un principio de indiscutibilidad, digamos, palabra un poquito trabalengua, pero no se puede hablar de este tema. Y el subordinado cree que no puede escapar de la autoridad sin perder su bienestar, ¿no es cierto? Entonces Kaufman, en su libro Metamanagement, que les estaba referenciando hace un rato, da un ejemplo a partir del cual podemos ir observando todos estos pasos, ¿no? Todo este circuito. Y el ejemplo que da es el siguiente. Por ejemplo, un gerente de producción le dice al operario que si nota algún defecto en la línea de producción, inmediatamente tiene que detener la línea de producción. Al día siguiente le dice que si lo que está en la línea de producción, lo que están produciendo, es un pedido que tiene orden de expedición urgente, jamás puede detener la línea de producción. Bueno, entonces ante esto, obviamente, se presenta el dilema. ¿Por qué? Porque si lo que está haciendo el operario es algo, un producto con pedido de expedición urgente, y aparece un defecto, ¿qué hace? ¿Detiene la línea de producción o tiene que seguir como si nada? Bueno, entonces acá tenemos claramente, seguimos los pasos del circuito, ¿no es cierto?, de la rutina defensivas organizacionales.
Pero hay que tener en cuenta también que esto no solamente se da de autoridad a subordinado, porque también puede darse a la inversa. Puede ser que los empleados pongan en un dilema al líder. Suena raro, ¿no? Pero sí, hay algunos casos que perfectamente puede ser. Por ejemplo, si el empleado recomienda hacer algo y si el líder no hace lo que el empleado recomienda, lo acusa de autoritario. Ahora, si el empleado recomienda algo y el líder hace lo que el empleado recomienda, entonces es un débil. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Débil o no es débil? En fin. Entonces, como esto hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero bueno, algunos síntomas que nos permiten darnos cuenta que estamos frente a una cultura organizacional con rutinas defensivas son 3 indicadores. El primero es la cultura de la víctima. Es decir, ¿qué quiere decir esto, cultura de la víctima? También con esto nos lleva a mediación también, no solamente a coaching. ¿Por qué? Porque en mediación ya sabemos que si las personas no son protagonistas del conflicto, aunque no hayan causado nada, no se vuelven activos partícipes para encontrar soluciones, no se puede avanzar en el proceso. De la misma manera en coaching, quien no se hace responsable de sus problemas, aunque no se los haya causado él o ella, tampoco va a poder salir de la mentalidad de víctima. Por lo tanto, la cultura de víctima la vemos cuando la gente no acepta ningún tipo de responsabilidad con respecto a creer que puede corregir estos desvíos que advierte o que nota. Dice, bueno, yo no puedo hacer nada, acá las cosas son así, hay que adaptarse, acá no se puede hacer nada, yo no puedo, en fin. Bien. Otro factor que indica estos síntomas de cultura organizacional con rutinas defensivas es la negatividad. Cuando hay ese circuito, ¿no?, de rum, de radio pasillo, de que todo es negativo, toda la gente empieza a hablar de cosas negativas, o sea, se acentúa lo negativo. Y otro síntoma es el triunfalismo hipócrita. ¿Qué es esto del triunfalismo hipócrita? La gente declara principios, valores que sabe que son imposibles de imposible cumplimiento, actúa, o sea, declara, actúa en contrario o actúa como si fueran posibles cuando sabe que no son posibles y ataca a los que cuestionan con razonamientos, con razones, con argumentos, la imposibilidad de cumplir con esos principios. Bien, entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer para desactivar estas rutinas defensivas? ¿Se puede hacer algo? Sí, por supuesto que se puede hacer mucho. El problema no es que existan incongruencias, no es que existan contradicciones, porque tanto nosotros como individuos tenemos contradicciones y en la relación con los demás dentro de la empresa también hay contradicciones y hay incongruencias. Ese no es el problema. El problema es cuando no se pueden hablar, cuando hay como un manto de silencio y que encima uno tiene que hacer como fingir como que no pasa nada. Ese es el problema, no hablarle las cosas. Por eso la mejor estrategia para desactivarlo es exponerlo, es convertirlo en el tema central de conversación. Pero ojo, no es convertirlo de una manera confrontativa, porque acá no se trata de enfrentar a nadie, sino que se trata de, vamos por ejemplo, el ejemplo del operario. Se trata de que yo, como trabajador, frente a esta orden contradictoria, tengo un interés legítimo, que es, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo contrario? ¿Qué es lo que quieren que haga? Entonces quiero aclarar, no quiero enfrentar al líder, no quiero ningunearlo, no quiero ninguna otra cosa más que aclarar qué es lo que tengo que hacer, aclarar las cosas. Entonces esto es colaborativo, no es confrontativo, ¿comprenden? Pero para eso
lo primerito de todo es salir del rol de víctima, porque si yo sigo pensando que no puedo hacer nada, evidentemente no voy a hacer nada. ¿Cómo hago para salir del rol de víctima? Me tengo que cambiar el argumento mental y decir, si yo estoy sufriendo esta situación, es mi problema, porque nadie tiene mayor motivación que yo para que las cosas cambien. Es decir, tengo que hacer algo por mí, para no sufrir más, para no pasarla mal. Yo quiero pasarla bien. Entonces, no importa si yo lo generé o no lo generé. ¿Ven? Ese es el cambio mental para pasar de víctima a protagonista. Tengo que hacer algo, aunque yo no fui el causante, aunque no fui la culpable, porque la que estoy padeciendo la situación soy yo. Bien, ahora, ese algo, como dijimos, es hablar del tema. Pero para hablar del tema también nos tenemos que preparar, porque como dijimos, no es explotar, no es mandar al demonio a nadie, no es confrontar, es poner luz para aclarar las cosas. Y para aclarar las cosas hay que seguir una serie de pasos, porque hay que prepararse. Uno no puede hablar de lo que realmente le importa de cualquier manera, a boca de jarro decir lo que se le viene a la cabeza. No, se tiene que preparar. ¿Y cómo se prepara una conversación de estas características? Bueno, les voy a dejar un guión con pasos para que lo puedan practicar. En primer lugar, son 7 pasos, ¿no? En primer lugar, cualquier conversación de este tipo requiere, o cualquier conversación difícil, podríamos decir, requiere preparación, generación del contexto. Esto quiere decir que yo tengo que preparar el lugar, el tiempo, la manera. No es improvisado, no es que te encuentro en un pasillo y entonces ahí me pongo a hablar de estos temas, de ninguna manera. Ahora bien, una vez que ya preparé el contexto de lugar y de tiempo, entonces voy a partir la conversación de esta manera. Primero voy a decir lo observado por mí, es decir, los datos. Por ejemplo, cuando yo te escucho decir tal cosa o cuando yo te veo hacer tal otra, es decir, datos específicos, concretos, que me consten a mí de primera mano. El otro paso, tercer paso, entonces la interpretación, mi juicio. Interpreto que, pienso que, creo que, yo, o sea, me hago cargo yo de la interpretación de los datos observados. En cuarto paso, emoción. Ante esto siento desconcierto, siento incertidumbre, siento miedo, no sé, lo que sienta. En quinto, y muy importante, y no hay que olvidarse nunca, el para qué estoy diciendo esto. ¿Para qué me estoy tomando todo este trabajo de hablar de este tema? ¿Por qué? Porque el quinto lugar es mi interés. Hay un interés, hay un para qué. Mi recomendación es que si cualquier conversación que sea no tiene un para qué, no busca un objetivo concreto, entonces no es necesario que la tengan. Pero bueno, volviendo para acá, el interés, es decir, ¿para qué estoy diciendo esto? Para solucionar algo que me importa, que me preocupa, que me incumbe. Bien. Y a partir de acá, el sexto paso entonces es el pedido efectivo. Por eso te pido que me aclares qué hago, esto o lo contrario, supongamos. Y en el último paso es pedirle al otro, indagar al otro. Bueno, quisiera saber tu opinión, la verdad que quiero escucharte, necesito que saber qué es lo que pensás de todo esto que te vengo a exponer. Bien. Entre personas razonables, esta mecánica funciona. ¿Por qué? Porque pone a la luz de una manera amigable, colaborativa, con el foco en buscar una solución a un problema específico y concreto, algo que queremos resolver. Pero no siempre estamos entre personas razonables, ¿no es cierto? Entonces puede darse perfectamente que el interlocutor niegue que no hay ninguna contradicción o directamente acuse al otro de hostigamiento. Bueno, por un lado podemos insistir en nuestra intención, porque nuestra intención es honestamente solamente quiero aclarar algo.
Pero a veces esto no alcanza y entonces yo tengo, digamos, una opción superadora, que es que en vez de buscar, perseguir objetivos concretos, buscar objetivos incondicionales. ¿Qué es esto de objetivos incondicionales? Son metas que solo dependen de mí, ya no depende del otro. Es decir, yo voy a actuar de esta otra manera porque está en línea con mis valores, con mis principios, y me voy a hacer cargo de esta manera de actuar. Y si esto no da resultado tampoco, porque bueno, de última, siempre tenemos la posibilidad que no tiene un niño, la posibilidad que no tiene un menor que depende de sus padres, pero acá como adultos siempre tenemos la último en extremo, que es bueno, renunciar e irnos, que no es lo más recomendable. ¿Por qué? No es lo más recomendable porque personas difíciles hay en todos lados, pero hay que distinguir esto. Una cosa es huir porque no pude, me callé, no dije nada, nunca puse luz de nada y no aguanté más y me fui. Eso es huir. Huir no resuelve. ¿Por qué? Porque hay personas difíciles y situaciones de hostigamiento, de rutinas defensivas vamos a encontrar en cualquier lado y a la orden del día. Entonces siempre vamos a estar, digamos, expuestos a pasar por las mismas situaciones. Esto nos da una oportunidad de aprender a resolver las cosas, que aunque no tengamos el resultado efectivo que buscamos, lo que nos permitió es salir de la cultura de víctima, es decir, animarnos a decir las cosas, animarnos a pedir de buena manera aclaración, animarnos a defender nuestros objetivos incondicionales, y eso sí nos fortalece, aunque en última instancia renunciemos. ¿Por qué? Porque esa es una mecánica de un protagonista. No siempre tenemos los resultados que queremos, aunque hagamos las cosas de acuerdo al mejor manual o a la mejor teoría o a nuestros principios y valores. No siempre. Pero lo que sí siempre vamos a tener es la satisfacción de haber hecho lo que creíamos honestamente que teníamos que hacer, o seguir con una cultura de no puedo y entonces no enfrentar las cosas y seguir quizás con el temor de exponernos en otras oportunidades a situaciones similares. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Bueno, y una cosita más es que de aquí a violencia empresarial, moving, como verán, hay un paso. Pero bueno, eso ya sería otro tema que involucra muchas otras cuestiones. Pero la teoría comunicacional de doble vínculo o rutinas defensivas organizacionales perfectamente forma parte del proceso de hostigamiento o violencia en la empresa que llamamos moving, que lo veremos en otras oportunidades. Bueno, muchas gracias.